Listo. Bien. Entonces, ecuaciones en diferencia de primer orden. Es un concepto que inicié la clase pasada para conversación. Eh, si bien lo recuerdan, lo que les dije es, estas ecuaciones en diferencia de lo que tratan de hacer, o el símil que tratan de capturar es la dinámica, ¿no? La dinámica, en general, nosotros como economistas la modelamos con ecuaciones diferenciales, porque vemos modelos, por ejemplo, en macroeconomía, que son modelos que tienen una dinámica de largo plazo, por ejemplo, o modelos microfundados que también pueden tener un cierto componente de dinámica, y que al final del día solemos modelarla como una ecuación diferencial. Nosotros vamos a hacer modelación también de la dinámica de comportamiento de ciertas variables, pero a diferencia del problema de macro y de micro que solemos hacer, lo vamos a hacer en términos discretos, porque las variables que vamos a considerar son tiempos. Si bien el tiempo puede ser algo continuo, lo vamos a medir en unidades discretas, ¿no? Un día, 2 días, tiempo de 1 hora, 2 horas, una semana, un mes. Entonces, esa es la razón por la que trasladamos la idea de ecuaciones diferenciales a ecuaciones de diferencia. La primera ecuación en diferencia que yo planteé en la clase pasada era una ecuación en diferencia que era de la forma así, que decía, bueno, ZT, una variable la que fuera, que dependía del tiempo, era igual a un término A0, que era una constante, más un A1 que dependía de ZT menos 1. Es decir, la variable en este momento, la variable hoy día, dependía de su valor inmediato anterior, ajustado por un coeficiente A1. Ahora bien, la solución de este tipo de problemas, y es algo que no abundé muy bien en la clase pasada, pero solamente quiero como retomarlo un poquitito, la solución de este tipo de problemas puede partir de una forma muy sencilla, que es un proceso de sustitución iterado para poder encontrar una solución. Por ejemplo, ¿quién sería Z1? ¿No? Si nos planteamos quién es Z1, esto sería igual a A0 más A1 de Z a T menos 1, pero T menos 1, cuando T vale 1, entonces en realidad esto es 0. Luego, ¿quién es Z2? Z2 es igual a A0 más A1 de Z1. Pero Z1 es la ecuación que está inmediatamente anterior a esta. Entonces, esto sería igual a A0 más A1 de A0 más A1 de Z0. Y esto es Z2, ¿no? Yo podría continuar este ejercicio hasta Z3, Z4 y así sucesivamente. Lo que al final del día me voy a encontrar es que para cualquier ZT, una vez que yo hiciera todo este proceso de sustitución, encontraría con que ZT debería ser de la forma de este estilo. Debería ser igual a A0 multiplicado por 1 más A1 más A2, A1 al cuadrado más puntitos más A1 a la T menos 1. ¿Cómo llegué a este resultado? Bueno, es un proceso de iterar, ¿no? Continúo iterando y me voy de cuenta que el factor que puedo siempre factorizar es A0 y todos los demás términos van a depender de A1. Más un componente que sería A1 elevado a la T, que multiplica a Z subíndice 0. Es decir, la solución al final del día de una ecuación de diferencia de primer orden es igual a la suma de todos los valores acumulados de A1 elevado a una potencia dada. ¿Sí? Voy a reescribir esto. Esto sería igual a A0 multiplicado a la A1 elevado a la 0 más A1 elevado a la 1 más A1 elevado al cuadrado más hasta A1 elevado a la T menos 1 más A1 elevado a la T multiplicado por Z0. Entonces, lo que tengo aquí, en lo que voy a subrayar ahora en rojo, es la suma de todos los valores de A1 elevado a una potencia que va desde 0 hasta T menos 1. Es decir, esto lo puedo resumir de la siguiente manera. Esto lo puedo resumir como A0, que multiplica la suma desde T igual a 0
hasta t menos 1, perdón, desde i igual a 0, perdón. Voy a usar i para no repetir el índice. Desde i igual a 0 hasta t menos 1 de a1 elevado a la i, más a1 elevado a la t multiplicado por z0. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la variable en el tiempo t es el resultado del punto de donde inició, es decir, del valor inicial. Esta variable inició en z0, entonces la trayectoria que va a seguir a lo largo del tiempo esta variable va a iniciar en z0 y va a seguir una trayectoria que va a ser ajustada, que va a continuar tomando valores en función del exponente que le hayamos puesto a A1, ajustado por A0, que está aquí. Pero también lo que nos dice esta ecuación es que el efecto que va a tener Z0, es decir, el efecto que tienen las condiciones iniciales en el proceso, va a ser ajustado siempre por A1. Entonces, quiere decir que si A1 es muy grande, entonces va a ser muy importante dónde inició el proceso. Si A1, por el contrario, es muy pequeño, quiere decir que entonces es poco relevante dónde iniciamos, porque al final del día, la trayectoria va a converger hacia un valor que no depende de dónde iniciamos. Es decir, las condiciones iniciales van a importar en función de qué tan grande sea A1. Es una de las cosas que al final de la clase pasada empecé a discutir un poco. Bien, si recuerdan la clase pasada, también una de las cosas que concluí fue que la suma de la forma i igual a 0 hasta t menos 1 era igual al resultado que algunos le atribuyen a Gauss. Quizás habrá sido de verdad Gauss. De repente suena un poco romantizado el hecho, pero se la atribuimos a Gauss esta suma. Y entonces el resultado de esta suma, que yo denominé la clase pasada, perdón, de A1 a la I, la denominé como ST menos 1. Esto era igual a 1 menos A1 a la T sobre 1 menos A1. Esto es lo que al final del día yo demostré en la clase pasada, que esto era igual a esto. Bien, entonces voy a sustituir este componente en esta expresión que tengo aquí arriba, es decir, en la expresión que encontré para ZT. Y entonces, la clase pasada yo concluí diciendo que ZT era igual, entonces, a A0 multiplicado por 1 menos A1 elevado a la T entre 1 menos A1 más A1 elevado a la T que multiplica a Z0. Entonces, dicho de esta manera, ya es muchísimo más fácil ver cómo es la dinámica al final del día en función de cómo es A1. Una de las cosas que yo concluí en la clase pasada es que para que este proceso tuviera una dinámica que al final del día convergiera hacia una trayectoria conocida, era que A1, el valor absoluto de A1, debería de ser menor a 1. Si por alguna razón A1 es al menos 1, o menos 1 del otro lado de la recta, este proceso explotaría. Solo piénsenlo de esta manera. Si A1 es igual a 1, en principio esta expresión se indeterminaría, porque esto sería 1 menos A1. Entonces eso sería la división por 0, ¿no? Entonces sería imposible siquiera analizarlo. Entonces, por ese simple hecho podríamos descartar la posibilidad de que A1 sea igual a 1. ¿Qué pasa cuando A1 es más grande que 1? Cuando A1 es más grande que 1, entonces lo que vamos a notar es que este proceso que está aquí significaría que es la potencia de un valor que es siempre mayor que 1. Entonces, cada vez que lo potencializamos a una constante t, bueno, perdón, a una variable t, ese valor será muchísimo más grande cada vez que vaya pasando el tiempo. Entonces, al final del día, este proceso explotaría. Esas serían como las condiciones de convergencia. Entonces, la primera condición de convergencia de los procesos de esta forma es que A1 debe de ser menor a 1. Más adelante, cuando yo empiece a explicar los procedimientos conocidos como autorregresivos de orden 1, va a ser bien importante esta condición, ¿sí?
condición de convergencia que le llamamos en este momento. Bien, veamos un ejemplo muy sencillo de esta situación. Pues, imagínense por un momento que lo que tienen es una ecuación más o menos de este estilo. Supongan que encuentran que la dinámica de una variable ZT es igual a 2 más 0.9 de ZT menos 1. Entonces, lo primero que voy a checar es si el coeficiente A1 es menor en valor absoluto a 1. Y ciertamente lo es, ¿no? Porque A1 es igual a 0.9. Entonces, este sí es menor a 1. ¿No? Entonces, al menos, yo sé, bueno, es menor a 1, pero también es mayor que menos 1, ¿no? Entonces, está en esa vecindad de los reales. Esto va a garantizar entonces que este proceso que está descrito en esta ecuación, entonces es un proceso que va a converger a algo, ¿no? Entonces, bien, entonces, según mi solución general, entonces la trayectoria debería ser descrita por esta cosa, debería ser igual a ZT es igual a 2 multiplicado por 1 menos 0.9 a la t entre 1 menos 0.9 más 0.9 a la t ajustado por Z0. ¿Sí? Esto debería ser mi solución, o esto es mi solución de la ecuación. Entonces, empecemos por hacer algunas sustituciones de esta ecuación. Entonces, supongamos, bueno, noten que una de las cosas que también les tengo que decir cuando hablo de este tipo de ecuaciones es que les tengo que decir quién es la condición inicial. Y supongamos que Z0, es decir, la condición es igual a 10. Es decir, este proceso empieza en el valor de 10 y a partir de ahí sigue una dinámica. Bien, entonces, si alguien por ahí me ayuda ahorita a calcular unos datos muy rápidos, serían buenísimos. Si no, aquí te los vamos calculando como rápido. Entonces, lo primero que quiero que veamos es cómo se vería este valor. Entonces, esto sería igual, voy a escribir esto, sería ZT, sería igual a 2 veces 1 menos 0.9 a la t elevado a la 0.1 más 0.9 a la t por 10. Este es el proceso que voy a describir, ¿no? Bien. Entonces, ahora sí, hagamos un pequeño ejercicio de numérico, muy sencillo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale z en 1? Si t vale 1. Si t vale 1, según mis cálculos, esta cosa debería de ser igual a, bueno, en 1 debería de valer, según yo, es 11, según mis cálculos. Si no, por favor, corríjame. ¿Cuánto vale z en 2? Profe, disculpe. ¿Perdón? Profe, disculpe que le interrumpa. ¿Cuánto tendría que valer T? T1. Ah, ok. 1. Si para este primer ejemplo, aquí T vale 1 y aquí T vale 2. Cuando T vale 2, entonces, según mis cálculos, aquí hechos hace un momento, es 11.9, según yo. Ahora bien, ¿cuánto es cuando Z3, es decir, cuando T vale 3? Bien, cuando T vale 3, esto debería de ser 12.71, según yo. Ahora. Sí, también me da lo mismo. Ok, vale, buenísimo. Ahora, ¿qué pasa cuando T es muy grande? ¿No? Tomemos el límite. El límite cuando T tiende a infinito de ZT. ¿Esto a qué es igual? Es igual al límite de 2 multiplicado por 1 menos 0.9 a la T entre 0.1 más 0.9 a la T por 10. Entonces, cuando T tiende a infinito, bueno, cuando T tiene aquí un factor T tiende a infinito,
Entonces, esto sería igual a simplemente 2 multiplicado por 1 entre 0.1 y ya, ¿no? Y esto debe ser igual a 20. ¿Vale? Entonces, quiere decir que mi proceso, este proceso que acabo de escribir aquí, de esta ecuación con la que inicié mi discusión, converge hacia el valor 20, cuando t es muy grande. Si lo viéramos gráficamente, y permítanme poner la gráfica, pues yo sí la tengo ya previamente hecha. Entonces me la voy a fusilar de aquí de un proceso que ya tengo escrito. Se debería ver de esta manera. Dame un segundo para colocarla aquí. Vamos a hacer un poquito más grande esta. Entonces, noten esto. Yo mi proceso lo inicié en 10. Aquí inició mi proceso. Aquí esto era ZC. Conforme Z va creciendo, es decir, cuando Z valía 1, a lo que llegué fue que valía 11. Luego, cuando Z era 2, cuando T, perdón, era 2, era 12 y algo. Déjenme, por aquí lo tengo. Déjenme, me regreso un poquito aquí en el OneNote. Cuando 12.71. 11.9 y 12. 11.9 cuando Z era igual a 2 y cuando Z era igual a 3. Cuando T era igual a 3 era 12.71, ¿no? Entonces, cuando era 3, estaba por aquí, era muy cerca del 12, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, lo que yo podía ir pasando es, lo que iba pasando al final del día es, iba construyendo el proceso convergente hacia el valor de 20, de esta forma. Esta es la forma en la que me iría yo aproximando hacia el valor final donde convergería, ¿no? Noten que en realidad necesitan muy poquito tiempo, digamos, unidades de tiempo para llegar a ese valor. Por ejemplo, ya cuando están muy cerca del 50, las variaciones ya son tan pequeñas que ya no se percibe mucha diferencia respecto de la trayectoria, ¿no? Entonces, necesitamos solamente 50 datos para poder ver cómo es que el proceso convergería a un valor así. Nada, déjenme checar. Ok, vale. Buenísimo. Bien, entonces este es este proceso, ¿no? El proceso que es de esta forma. Ahora, déjenme ponerles aquí otro ejemplo de otra ecuación que no vamos a discutir con tanta profundidad como lo hice con esta, pero que sí vamos a, que quiero mostrarles muy rápido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una ecuación que es ligeramente diferente a esta? Vean esto, por ejemplo. Me voy a permitir poner aquí esta. Bien, ahora, imaginen ahora una situación como esta. La situación ahora Z es de esta forma. Es igual, Z es igual a 2 menos 0.5 de ZT menos 1. Entonces, noten que ahora alfa 1, perdón, A1 es igual a menos 0.5. Sigue estando en mi zona de mi condición de convergencia. Es decir, es menor que 1, pero a su vez es mayor que menos 1. Entonces, está en esa vecindad, de menos 1 a 1. Bien, entonces, ahora supongan que en este caso las condiciones iniciales para este proceso, según yo, es también, por aquí lo tengo anotado, sí, también debe ser 10 para este proceso. Sí. Para este proceso también inicia en Z0 es igual a 10. Sí, justamente aquí lo puse. Entonces, este proceso inicia en 10. Ahora, ¿qué pasa cuando T vale 1? Hagamos la sustitución así al vuelo, ¿no? Cuando T vale 1, cuando T vale 2, perdón, cuando T vale 1, entonces aquí sería Z igual a T menos 1, ¿no? Pero T menos 1 es 10, entonces esto es 10 multiplicado por 0.5, que sería igual a 5, pero negativo, más 2, eso es igual a menos 3, entonces por eso va hasta aquí.
¿Qué pasa con el siguiente valor? El siguiente valor debería ser algo como 3 y algo, y así sucesivamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones que tienen coeficiente negativo en A1, tienen una convergencia más del estilo de subidas y bajadas, ¿vale? Entonces, como segunda conclusión de esto es, A1 también describe, más allá de que describe también si converge o no converge el proceso, nos permite identificar qué tipo de convergencia es. Si es una convergencia asintótica, como fue en el primer caso, de este estilo, o si es una convergencia más de forma, digamos, por proceso de iteración de arriba hacia abajo, no una especie de zigzag, ¿vale? ¿Alguna duda hasta este punto? Profe, el subíndice T-1 sería la variable T menos un rezago, que es el 1. Sí, Ah, ok. exactamente. Sí. Gracias. Entonces, ahora voy a hacer una pequeña extensión. Bueno, ni tan pequeña, sino voy a empezar a extender este problema, ¿no? Y voy a empezar entonces a hablar de las ecuaciones en diferencia, pero de segundo orden. Entonces, las de primer orden son de la forma que es así. ZT es igual a A0 más A1 de ZT menos 1. Entonces, es primer orden porque solo tiene la variable rezagada a un periodo, ¿no? Esta, utilizando el operador rezago, la podemos reescribir de la siguiente forma. A0 más A1 por L de Z, ¿no? Porque el operador L, rezago, lo que hace es que toma la variable y la rezaga a una sola vez, ¿no? Ahora, voy a hacer, esta es una ecuación de primer orden, ¿no? Entonces, este es primer orden. Ahora, voy a hacer una de segundo orden. ¿Cómo sería una de segundo orden? Una de segundo orden debería ser de la siguiente forma. ZT sería igual, que depende de A0, un valor de donde iniciar, más A1 por ZT menos 1, bueno, el componente hasta ahorita de primer orden, más un A2 que multiplica a ZT menos 2. Esta ecuación la puedo reescribir de la siguiente manera. A0 más A1 de L de Z más A2 de L de quién? De Z T menos 1. ¿Sí? Porque L rezaga, ¿no? Rezaga una sola vez. Eso es lo que sabemos. ¿Sí? Bien, pero ZT menos 1 también lo puedo rezagar. Entonces, esto es igual a A0 más A1 de L de Z más A2 de L que multiplica a L de Z. Entonces tengo a L dos veces. Bien, pero L es el operador rezago. Entonces, y L me permite hacer esto. A0 más A1 de L de ZT, perdón, aquí falta el T. De ZT más A2 de L cuadrado de ZT. Esta es una ecuación en diferencia de segundo orden, la cual pude reescribir con el operador rezago. ¿Sí? Bien. ¿Qué tipo de cosas son interesantes antes de empezar la discusión de cómo solucionar estos problemas? Bueno, si para una ecuación de primer orden necesitaba una condición inicial, para una ecuación de segundo orden necesitaré dos condiciones iniciales. Una en Z0 y otra en Z1. Necesito al menos saber esos dos datos. Necesito entonces saber dos puntos en la trayectoria. ¿Dónde inició exactamente el proceso y cuál fue el siguiente paso inmediato, que es Z1? Sabiendo esos dos valores, puedo entonces describir la trayectoria completa del proceso. Ahora, ¿cómo solucionar este tipo de ecuaciones? Bien, en las notas soy un poquito más preciso de cómo hacerlo. En este momento voy a simplemente solucionarlo a través de este proceso.
Entonces yo voy a decir que esto es igual a ZT, es igual a A0 más A1 de L de ZT más A2 de L al cuadrado de ZT. Este es mi proceso. Voy a despejar todas las que son ZT del lado de izquierdo del signo igual y dejar todo lo que no depende de ZT del lado derecho. Entonces esto quedaría como ZT menos A1 de Z, perdón, me faltó L. Listo. ZT de L de ZT menos A2 de L al cuadrado de ZT igual a A0. Bien. Lo que también puedo observar aquí es que puedo factorizar ZT. Entonces esto va a quedar como ZT igual a 1 menos A1 de L menos A2 de L al cuadrado igual a A0. Bien. Puedo despejar del otro lado del signo igual, dividiendo todo el componente, el polinomio que depende de L. Y noten, a partir de ese momento le voy a llamar polinomio. Polinomio del operador rezago. Entonces puedo despejar todo ese polinomio, el que voy a subrayar ahora en azul. Todo este de aquí es un polinomio de segundo grado. ¿Ustedes se dan cuenta? Entonces ese polinomio lo voy a despejar del otro lado del signo igual. Y esto me va a quedar como ZT va a ser igual a A0 dividido por 1 menos A1 de L menos A1 de L al cuadrado más S1 de G1 de T más S2 de G2 de T. ¿Quiénes son estos dos componentes adicionales que estoy agregando? Este amigo y este otro amigo. Son dos cosas que tengo que agregar al proceso, porque son, si se acuerdan, cuando construí la solución al proceso de una ecuación de primer orden, les dije, voy a agregar aquí una cosa que va a depender de las cosas, de las condiciones iniciales. Entonces, pero solo agregué uno porque era una ecuación de primer orden. Cuando es una ecuación de segundo orden, tengo que agregar dos componentes porque son dos componentes que van a depender de las condiciones de primer orden. Bien, estas dos componentes que dependen de las condiciones de condiciones iniciales, perdón, son necesarios agregar para poder encontrar una solución general. Si yo por alguna razón los omitiera y únicamente me quedara con este componente, van a notar que entonces ya habría acabado, porque en realidad el componente que está subrayado en rojo no depende del tiempo. Entonces, si lo dejo en estos términos, entonces ya habría yo acabado, porque diría que ZT, la trayectoria de ZT es una constante, lo cual no es cierto. En realidad, la trayectoria de ZT es un proceso de dinámica que inicia en unos puntos iniciales y que se va ajustando de acuerdo a un conjunto de parámetros, y esos parámetros son los que están subrayados en verde. Bien. Entonces, ahora bien, como ya dije, la primera parte que está en rojo subrayada en rojo no depende del tiempo. Entonces, eso implica que al final del día mi ecuación ZT debería de quedar como ZT sería igual a A0 dividido entre 1 menos A1 menos A, perdón, aquí es 2, A2. Aquí por alguna razón se me fue. Y aquí es A2. Más S1 de G1 de T más S2 de G2 de T. Vale. Entonces, esta será mi solución general para una ecuación de diferencia de segundo orden. Es una solución general que no he demostrado porque es válida. Lo voy a poner, lo pongo con muchísimo más detalle en las notas sobre cómo es que esta solución es válida. Nada más ahorita voy a hacer un pequeño sketch de la demostración de por qué esto es cierto.
Y observen algo que voy a hacer, que es muy, muy sencillo, ¿no? En realidad, yo voy a retomar mi ecuación en este punto, aquí en esta parte que se subraya en azul. Voy a retomar toda esta parte y voy a abundar un poquitito sobre esta, ¿no? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Tengo ZT multiplicado por 1 menos A1 de L menos A2 de L al cuadrado. Este es ZT ajustado por un polinomio del operador rezago. Entonces, es un polinomio de grado 2. Entonces, si ustedes se acuerdan de sus cursos de la prepa, sabrán que un polinomio de grado 2 se puede factorizar como dos binomios, o el producto de dos binomios, ¿no? Entonces, esto sería igual a ZT, que se multiplica por 1 menos G1 de L, que multiplica a 1 menos G2 de L, y entonces ya tengo aquí mi binomio, ¿no? Y aquí es donde yo puedo decir que esas raíces G1 y G2 son las que solucionan este polinomio. Son las mismas G que están aquí, G1 y G2. Estas son las mismas G. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo que quiero llegar en este punto es a que entendamos que la solución general de un problema de ecuación en diferencia de segundo orden es que G1 y G2 resultan de resolver el polinomio que depende de L. Este polinomio lo voy a reescribir un poquito y lo voy a denominar como 1 menos A1 por X menos A2 por X al cuadrado igual a 0. Y a este polinomio lo voy a llamar el polinomio característico del proceso. Bien, este polinomio característico del proceso me va a permitir entonces encontrar las soluciones generales de un proceso de dinámica de una ecuación de segundo, en diferencia de segundo orden. Hay algunas reglas aquí que me estoy saltando, entre ellas son que las raíces de este polinomio tienen que cumplir ciertas características porque puede pasar varias cosas, ¿no? ¿Qué pasa cuando las raíces son complejas? ¿Qué pasa cuando las raíces son las mismas? Es decir, que me da la misma raíz. G1 y G2 es lo mismo. ¿Qué pasa cuando la raíz en realidad no se puede determinar los reales, como dije, que son imaginarias? Hay ciertas reglas que se tienen que quedan ahí en el limbo en este momento para la clase. Lo voy a dejar así para las notas, pero en realidad esas reglas en estricto sentido, para efectos del análisis que vamos a hacer en el curso, en este momento no nos preocupan tanto. Más adelante voy a regresar principalmente cuando las raíces son imaginarias, por una razón que es relevante para nuestro análisis. Bien, entonces, cuando tengo una situación de este estilo, entonces, y que puedo reescribir esto como un polinomio, entonces, lo puedo aún así reescribir de esta manera. Puedo decir que esto es igual a A2 por X al cuadrado más A1 por X menos 1 igual a 0. Simplemente reescribí el polinomio, lo reordené. Multipliqué todo por menos 1 y lo acomodo otra vez. Entonces, ahora sí ya aparece un polinomio de los que sabemos responder. Este tipo de polinomios, ¿cómo lo resolvemos? Lo resolvemos con la famosa ecuación de los polinomios de segundo orden que les decimos del chicharronero. Sí, creo que sí le decimos así, si no mal recuerdo. Corríjanme si me equivoco, por favor. Entonces, y eso tiene una forma muy sencilla, que es igual a qué cosa? Menos b, que en este caso b es a1, más menos la raíz cuadrada de qué cosa? De b al cuadrado, que en este caso es a1, menos 4ac. 4 multiplicado por a, que es a2, y c, que es 1, ¿no? Pero como 1 es negativo, entonces esto es positivo, pero el 1 pues está como de más ponerlo, entonces no lo necesito. En realidad esto quedaría así. Todo esto dividido entre 2 veces a, y 2 veces a es a2. ¿Sí? Esa es la famosa ecuación
para encontrar soluciones a ecuaciones de segundo orden. Entonces, de esta manera podemos encontrar X. A ver, como X resultó de un proceso de reescribir el polinomio, dicho de otra manera, mi polinomio original era de esta manera, era 1 menos A1, y en lugar de utilizar L, utilicé X, entonces es X, menos A2, que multiplica X al cuadrado. Esto le había dicho que era igual a una cosa que había puesto, que era igual a 1 menos G1, que multiplica L, pero yo no estoy utilizando L, estoy utilizando X, por 1 menos G2, que multiplica a L, pero tampoco estoy utilizando L, estoy utilizando X. Entonces, G2 multiplicado por X. Entonces, eso quiere decir que cada una de las raíces que encuentro con la fórmula del chicharronero, es decir, entonces cada una de las raíces va a ser de la siguiente manera. Entonces, la raíz X1 va a ser igual a ¿qué cosa? A el inverso de G1. Y la raíz X2 va a ser igual al inverso de G2. Esa es una forma de verlo. La otra forma de verlo es que G1 es igual al inverso de la primera raíz y que G2 es igual al inverso de la segunda raíz que encuentra. Como queramos ver, cualquiera de las dos maneras es equivalente. Bien, entonces ya que tenemos G1 y G2, entonces ya es muchísimo más sencillo encontrar, digamos, ya tendríamos en general toda la solución. Hay una discusión, como les dije, sobre esta solución alrededor de cómo es este componente. Si este componente que estoy circulando en rojo es negativo, eso implica que las raíces son imaginarias, son números complejos, perdón. Si los números son complejos, entonces la solución no puede ser expresada en términos de los reales, tenemos que tratarlos ya sea en una base del número Euler o en una base de senos y cosenos, para poderla encontrar, o en general en términos de números complejos. Que también es muy probable que salga. Es muchísimo, muy probable que salga. Bien. Ahora, una de las cosas con lo que sí me quiero terminar esta idea es con una cosa muy sencilla de esto, que es el equivalente a mi problema que yo había analizado anteriormente, que es el de las condiciones de convergencia. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo voy a decir que una ecuación, y lo pongo en estos términos, y voy a reescribir otra vez la ecuación, pero ahora la voy a poner en azul solamente para distinguirla de todo lo que he escrito? Entonces, mi ecuación original es de este estilo. ZT es igual a 0 más A1, que depende de ZT menos 1, más A2 de ZT menos 2. Este es mi problema original, ¿no? Yo puedo reconstruir de aquí el polinomio característico que está aquí. Y ese polinomio característico lo puedo solucionar con la famosa fórmula del chicharronero y encontrar quiénes son estas raíces de X1 y X2 o G1 y G2 que me van a permitir establecer la solución general que yo había establecido. Bueno, encontrar la solución general que yo había establecido como lo siguiente, que esto era igual a A0 sobre 1 menos A1 menos A2 más S1 que multiplica a G1 a la T más S2 que multiplica a G2 a la T. Entonces, G1 y G2 resultan de resolver el polinomio característico. Vale. Pero la duda sigue persistiendo. ¿Quién es S1 y quién es S2? Y S1 y S2, como les dije, dependen de las condiciones iniciales. Y lo vamos a resolver caso por caso. Cada vez que hayamos encontrado un caso, una ecuación en diferencia de segundo orden, tendremos que hacer un proceso algebraico para determinar quién es S1 y quién es S2. Ahora voy a hacer un ejemplo. En unos minutos, perdón. Con lo que quiero cerrar esta idea hasta este punto es con cómo deben ser G1 y cómo deben ser G2 para que mi proceso sea convergente. Noten que hasta hace un momento yo dije cómo debería de ser
A1 en el caso de las ecuaciones de primer orden para que el proceso sea convergente. Y la condición era que A1 debería de estar entre -1 y 1 en esa vecindad. Ahora, ¿cómo deben de ser ciertos valores de esta solución general para que el proceso sea convergente? Bueno, ustedes ya desde ahorita deberían tener más o menos claro que lo que nos preocupa en realidad es cómo son G1 y G2, porque son las únicas, son los únicos componentes que dependen del tiempo. Entonces, cuando yo tomo el límite cuando t tiende a infinito de ZT, entonces, ¿por quién me voy a preocupar? No me voy a preocupar por el primer componente, porque el primer componente es A0 entre 1 menos A1 menos A2, eso es una constante. Entonces, esto va aquí, la A0 entre A1 menos A1 menos A2. Esto no me preocupa, esto es una constante. El que sí me preocupa es el siguiente, más S1, que no depende del tiempo, del límite cuando t tiende a infinito de G1 a la t, más S2 del límite cuando t tiende a infinito de G2 a la t. Y entonces aquí sí ya me puedo hacer preguntas, ¿no? ¿Cómo debe de ser G1 y G2 para que sea convergente? Bueno, más o menos la respuesta debe ser obvia. G1 en valor absoluto debe de ser menor a 1. Y G2 en valor absoluto también debe de ser menor a 1. Porque si no lo son, este proceso explota. Y crece y crece y puede seguir creciendo muchísimo los valores y no detenerse nunca. Ahora bien, ¿cuál es el problema en este punto? El problema en este punto es que G1 y G2 pueden ser complejos. Entonces, este valor absoluto no es cualquier valor absoluto. En realidad es la norma. Entonces, si son reales es valor absoluto. Y si son imaginarios es la norma. ¿Sí? Bien. Entonces, dicho eso, quiero hacer una pequeña acotación al respecto. ¿Por qué es importante esto? Esto es importante porque más adelante vamos a construir una prueba muy sencilla que se conoce como prueba de identificación de las raíces dentro del círculo unitario. ¿Quién es el círculo unitario? El círculo unitario es una cosa que vamos a dibujar de esta manera. Que es, imagínense que este eje que tengo aquí es el eje que depende de los imaginarios y este eje que está aquí es el eje que depende de los reales, ¿no? Entonces, y aquí en los reales está el 1, y aquí en los reales aquí está el -1, y aquí en los imaginarios está aquí el número i, y aquí en estos está el menos i. Entonces, podemos, con un poco de imaginación, la verdad es que mi dibujo es un poco malo, pero imaginen que esto es un círculo, espero que me quede más o menos bien, pero esa es la idea. Esto es un círculo más o menos. Entonces, imaginen que esto es una circunferencia perfecta. Disculpen mi dibujo bastante malo, pero esa es la idea. Entonces, yo voy a decir que un proceso es convergente siempre que yo a las raíces del polinomio característico las puedo ubicar dentro de este círculo. Si las raíces del polinomio característico están dentro de este círculo, yo puedo afirmar con certeza que el proceso es convergente. Si no puedo colocar las raíces dentro de este círculo, entonces el proceso será divergente. Esa es la condición. Entonces, si son reales, entonces todos los puntos estarán o aquí o aquí, si son reales. Pero eso no pasa. En realidad nuestros datos van a ser a veces reales y a veces imaginarios. Entonces van a ser puntos por aquí, por acá, por acá, por acá. Pero en todos estos casos diremos que el proceso es convergente. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda con este planteamiento? Bien, buenísimo. Ahora, voy a cerrar mi idea de hoy con un ejemplo. ¿Vale? Entonces, mi ejemplo es el siguiente. Déjenme, por aquí tengo un ejemplo. Aquí, el ejemplo que voy a utilizar es este. Entonces, imaginen que el proceso o la ecuación en diferencia es de esta forma. Es 3 más 0.9 de ZT menos 1 más menos 0.2. Vamos a hacerlo interesante.
menos 0.2 de ZT menos 2. Esta es mi ecuación en diferencia de segundo orden. Ahora, yo puedo acomodar todo en términos del operador rezago. Entonces esto va a ser igual a ZT, igual a 3 más 0.9 que multiplica L por Z menos 0.2 que multiplica L al cuadrado de ZT. Bien, puedo factorizar todo lo que depende de Z del otro lado del signo igual, del lado izquierdo. Entonces me va a quedar como ZT. Estoy despejando todo, entonces me queda Z1 menos 0.9 de L más 0.2 de L al cuadrado igual a 3. ¿Sí? Entonces puedo, ahora, entonces aquí ya puedo observar que mi polinomio característico, lo voy a poner en verde, mi polinomio característico sería de la siguiente forma. Sería de la forma 1 menos 0.9 de x más 0.2 de x al cuadrado igual a 0. Este es mi polinomio característico, ¿vale? Lo puedo reescribir si yo quiero de la siguiente forma, que es, lo puedo poner como menos 0.2 de x al cuadrado más 0.9 de x menos 1 igual a 0. Simplemente lo multipliqué por menos 1 todo. Y esa es mi ecuación de segundo orden que puedo resolver con la fórmula del chicharronero. Entonces tengo que las raíces de este polinomio estarán dados por x, que es igual a menos b. B es 0.09, entonces menos 0.9 más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que es 0.9, eso es igual a 0.81, más, perdón, menos 4ac, menos 4 que multiplica a y a es menos 2, menos 0.2, y c es menos 1. Listo, ahí está. Dividido entre 2 veces a. 2 por menos 0.2. ¿Vale? Bien. Ahora, si resolvemos esto, ¿cuánto da? Es 0.01, ¿no? Adentro queda. Esto va a ser igual a menos 0.9 más menos la raíz cuadrada de esto va a ser positivo, no, perdón, negativo. 4 por 0.02 es 0.08, 0.81 menos 0.8 es igual a 0.0. Entre menos 0.4. ¿Vale? Bien, si continúo las operaciones, entonces es igual a 0.9 entre 0.4 más menos, bueno, no, lo voy a dejar todo junto, porque si no se vuelve complicado. Esto va a ser igual a 0.9 más menos la raíz cuadrada de 0.01 entre 0.4. Sí. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0.01? ¿Alguien por ahí? 0.1. Exactamente, ¿no? 0.9 más menos 0.1 entre 0.4. Entonces ya aquí está, ¿no? Está más o menos sencillo lo que resulta, ¿no? Entonces tenemos dos raíces, ¿no? Entonces me voy a x1 para el caso positivo, esto va a ser igual a 0.9 más 0.1 entre 0.4. Y esto es igual a 1 entre 0.4, ¿no? ¿Y esto es igual a cuánto? 2.5. 2.5, ¿no? Entonces la raíz 1, primera raíz es 2.5. Vamos por la segunda raíz, ¿no? x2 es igual a 0.9 menos 0.1
entre 0.4 y esto es igual a 2, ¿no? Sí. Sí. Entonces tenemos dos raíces, una vale 2.5 y la otra vale 2, ambas son positivas, x1 y x2. Bueno, ahora vamos a ver, pero las que no me interesan, estas, las que me interesan son en términos de g, ¿no? En términos de g, entonces sería igual a lo siguiente. Entonces, g1 sería igual a x1 inverso y g2 sería igual a x2 inverso. ¿Sí? Entonces, esto es igual a que g1 sería igual a 0.4 y g2 sería igual a 1/2, ¿no? Bueno, 0.5. No voy a refraccionar, porque luego se complica. 0.5. Entonces, ahora sí, G1 y G2, de mi condición de convergencia es que tanto G1 en valor absoluto fuera menor a 1 y que G2 en valor absoluto fuera menor a 1. Ambas cumplen con eso. Entonces, la solución de este procedimiento debería de converger. Algo. No sé a qué, pero va a converger. Ahora, voy a utilizar estas dos expresiones que encontré para sustituirlas en mi ecuación, ¿no? Y me regreso a mi ecuación. Y lo pongo ahora en así. Y mi ecuación general era igual a que esto era ZT es igual a 3 entre 1 menos A1, que A1 vale 0.9 más 0.2, ¿no? Ese me recuerdo un poquito porque ya se me olvidó cómo hacer el proceso. Sí, es positivo el segundo. Más 0.2 más S1, que depende de G1, pero G1 ya sabemos cuánto vale. G1 vale 0.4 a la T más S2 de 0.5 a la T. Y esta es la ecuación que describe el proceso general de del proceso general que va a seguir la ecuación. Bueno, podemos simplificarlo todavía un poquito más. Porque esto es igual a 1 menos 0.9 más 0.2, esto es 0.3, esto es 10. Más S1, que multiplica 0.4 a la T, más S2, que multiplica a 0.5 a la T. Ahora, ¿cómo encontramos S1 y S2? Bueno, necesito dos condiciones iniciales. Entonces, esta ecuación general es válida para todos los valores de ZT. Particularmente es válida para el valor Z0 y para el valor Z1. Debería de ser válido para estos dos. Entonces, Z0 debe ser igual a 10 más S1, que multiplica 0.4 elevado a la T, más S2, que multiplica 0.5 elevado a la T, que eso debe ser igual a 10, más S1, que multiplica 0.4 elevado a la T, más S2, que multiplica a 0.5 elevado a la T. Y ya está, tengo un sistema de dos ecuaciones, con dos incógnitas. Yo les tengo que decir cuánto vale Z0 y cuánto vale Z1 para que ustedes lo puedan encontrar. Entonces vamos a hacer más o menos sencillos para esto. Vamos a suponer que Z0 es 0, para que sea fácil resolver, y que Z1 vale 50. Según yo, esto es lo más sencillo que podemos encontrar. Esta cosa ya la había yo resuelto, y según mis cálculos, el resultado es que S1 es igual a menos 450 y S2 es igual a 440. Luego le checan con cuidado si es que hice bien mis cálculos, pero según yo ese es el resultado de este sistema. Bien. Dicho eso, entonces al final del día lo que me queda es que ZT es igual a 10 menos 450 ajustado por 0.4 a la T
más 440 ajustado por 0.5 a la t. Entonces, este proceso, esta es la trayectoria, esta es la ecuación que describe la trayectoria seguida por la ecuación de segundo orden. Podemos ver que esta cosa cuando t tiende a infinito, desde aquí pueden verlo, cuando t tiende a infinito, z va a valer 10. Entonces, el valor al que va a converger, cuando lo pongo aquí así, cuando t tiende a infinito, esto implica que zt es igual a 10. Entonces, el valor a donde va a converger este proceso será igual a 10. Podemos hacer muy rápido algunos cálculos, nada más por un tema de tiempo que no quiero consumir muchísimo más aquí, para respetar lo que habíamos acordado del tiempo de duración de la clase. Voy a ponerles aquí muy rápido cómo se vería la gráfica de solución de este proceso. Y este proceso tiene más o menos una gráfica que se debería ver como lo que voy a poner a continuación. De hecho, voy a poner aquí también la tabla de datos, solamente para que la vayamos viendo muy rápido y no sea más o menos intuitivo lo que voy a describir a continuación. Entonces, esta es la solución que encontramos, ¿no? Esa es la solución general. Entonces, cuando el tiempo es 0, el valor de la ecuación es 0, ¿no? ¿Por qué no tengo? No, pues aquí está mal de hecho. Esto no es 0. Cuando t es 0, esto es 0, 0. No, sí, perdón. Es 0 exactamente. Perdón, olvídalo, sí es 0. Cuando z vale 0, esto es 0. Cuando z vale 1, vale 50. Porque esas son las condiciones iniciales que yo le puse. Esa es la restricción del sistema de ecuaciones que puse. Cuando t es 2, vale 48. Cuando t es 3, así se va sucesivamente hasta converger a el número 10. La convergencia es muy rápida. De hecho, por ahí del valor t de 20, 12, 13 ya está alrededor de 10. Y es muy rápido como converge. La manera en que la trayectoria es muy sencilla, ¿no? Inicia aquí en 10, en 0, perdón. Luego pasa a 50 y luego converge muy rápido hacia el valor de 10. ¿Vale? Bien,